Bueno, esta presentación que vamos a ver la tienen disponible en, en el aula virtual. Se llama Presentación Unidad 1. Bueno, esta sería la carátula de nuestra guía de trabajos prácticos. ¿Sí? Bueno, esto es lo que van a ver cuando ustedes descarguen la guía, los integrantes de la cátedra que ya nos presentamos. Y la unidad 1 consta de 3 partes. Una primera parte que se llama la química del carbono, otra parte sus métodos y sus fundamentos. La parte más extensa de la unidad es lo que hace a los fundamentos. En la clase de hoy vamos a ver la química del carbono, sus métodos y vamos a comenzar a ver los fundamentos, pero nos vamos a quedar ahí en la primera parte. Bueno. La química orgánica. La química orgánica es la química de los compuestos del carbono. No sé si habrán tenido química orgánica en el colegio. Para los que no, bueno, vamos a ir dando un paso atrás de otro hasta poder alcanzar o nivelarnos con los compañeros que sí tuvieron algunas nociones. Bueno, ¿de dónde viene este término de orgánico? El término de orgánico es una reliquia de los tiempos en los que los químicos dividían a la ciencia en dos partes, compuestos inorgánicos y compuestos orgánicos, de acuerdo a la procedencia de los compuestos que estudiaba cada una de esas ciencias, de esas partes. ¿Cuál era la diferencia? Bueno, aquí las sustancias inorgánicas o la química inorgánica estudiaba todos aquellos compuestos provenientes de minerales. Justamente esta división entre orgánica e inorgánica se mantiene actualmente para facilitar el estudio, ¿no es cierto? Ustedes en este segundo año van a cursar química inorgánica por un lado y química orgánica por otro. Por su parte, los compuestos orgánicos eran en ese entonces aquellos obtenidos exclusivamente de la materia viva, de seres vivos, de fuentes vivas. Sin embargo, bueno, durante todo el primer tiempo, los químicos dedicaron extensas horas a realizar aislamiento, o sea, a separar compuestos orgánicos, a aislarlos, a purificarlos, a hacer extracciones, principalmente con el objetivo de poder encontrar materiales para sus medicinas, para los colorantes, y también había algo de curiosidad para poder conocer a estos compuestos que provenían de materias vivas. Esto se mantuvo durante mucho tiempo. Se creía que lo que hacía diferente a los compuestos orgánicos de los inorgánicos, además de la fuente de la procedencia, era que los compuestos orgánicos tenían una fuerza vital intangible. Esa fuerza vital era eso que necesitaban los productos naturales para ser producidos. Sin embargo, esta teoría, esta división tan estricta, sufrió un duro golpe cuando un estudiante, Friedrich Wöhler, alemán, en 1828, tan solo tenía 28 años, accidentalmente obtuvo urea, que es un compuesto orgánico, es un componente de la orina, mediante calentamiento de una sustancia inorgánica como el cianato de amonio.
Esto dio por tierra esa división tan estricta entre compuestos orgánicos e inorgánicos. Incluso hasta ese entonces era inimaginable pensar en obtener un compuesto orgánico en el laboratorio. No se podía obtener un compuesto orgánico en el laboratorio porque exclusivamente provenían de materia viva, eran sintetizados por los seres vivos. Bueno, una vez que se descubrió que no era así esa división, no tenía sentido, surgió entonces una única química, donde los compuestos denominados orgánicos eran aquellos que tenían en su composición el elemento carbono. Hoy en día esta división se mantiene principalmente para organizar el estudio. Por eso es que, como les decía, tenemos una química inorgánica que estudia un tipo de compuestos y una química orgánica que estudia otros compuestos. Bueno, la química orgánica de todos los compuestos, de los 30 millones de compuestos químicos conocidos, más del 99% de ellos contienen carbono. A su vez, la química orgánica es la química de la vida. Nuestros organismos están constituidos por ácidos nucleicos, proteínas, carbohidratos, lípidos, hormonas, enzimas, ¿sí? Y además, la química orgánica también se ocupa de una gran cantidad de compuestos adecuados o que se utilizan en la industria. Algo a tener en cuenta entonces es que a partir de esa situación de que Guller accidentalmente sintetizó en el laboratorio un compuesto orgánico a partir de uno inorgánico, surgió una nueva química orgánica, que es la química orgánica sintética. ¿Qué es síntesis? Nosotros muchas veces vamos a hablar sintetizar un compuesto. La síntesis consiste en ir uniendo pequeñas partes, pequeñas moléculas, moléculas relativamente sencillas, para formar otras moléculas más grandes y más complejas. Y esto se hace en el laboratorio. En general, en los laboratorios se sintetizan compuestos orgánicos a partir de carbonatos y cianuros, ¿sí? Que son compuestos inorgánicos que tienen carbono. Bueno, entonces, decíamos que es posible sintetizar compuestos orgánicos en el laboratorio. El término sintético muchas veces se ve o se piensa con cierto recelo, porque el término sintético por ahí nos hace pensar en algo artificial, pero en realidad no es así. Todos los compuestos orgánicos o de otra naturaleza sintetizados en el laboratorio tienen exactamente las mismas propiedades, son exactamente idénticos a los obtenidos o extraídos de fuentes naturales. Este es el gran desafío de la química, ¿sí? Sintetizar en el laboratorio compuestos idénticos a los que se obtienen a partir de la naturaleza. Bueno, entonces, para estudiar los compuestos del carbono vamos a considerar varias facetas. Por un lado, el conocimiento de la estructura molecular. Yo tenía un pequeñito video, a ver si lo puedo poner disponible, acerca de eso. Les cuento, este señor que se llama Brunet, ¿sí? Es un genio, es un profesor de química orgánica de una universidad española, se llama Brunet, y
tiene toda una colección de videos de la química orgánica en 5 minutos. Lo que no sé es cómo hacer para que ustedes escuchen, ¿no? A ver, no sé si se escucha. Ah, ¿se escucha? Ah, No, profe. ¿No? Tiene No, que no ir se ahí escucha. arriba donde dice Bueno, opciones de a ver, compartir y esperen. ahí habilitar. Uy, ¿dónde está? Bueno, a ver, ¿dónde tengo para que ustedes puedan escuchar el audio? En donde nos tienen Zoom, ahí Sí. tendría que aparecerle en la parte superior una barra. En la parte superior. O en su caso, capaz si está compartiendo en la parte inferior. Puede ser que en la parte de donde está compartiendo debería Donde dice aparecerle como una opción. compartir. Ah, ahí está, compartir sonido de la computadora. Eso. Perfecto. Eso. Bueno, a ver ahora sí se escucha. Tiene un volumen que mata. Ahí va. Tápense las orejas. Ahí va. Hola a todos, este es un nuevo vídeo de la serie Explicando Química Orgánica en 5 minutos. Hoy me apetece explicaros el contenido siguiente, de las técnicas que se utilizan para determinar qué tenemos entre manos, averiguar que la estructura de una cierta molécula es una y no otra. Gracias a la elucidación estructural de las moléculas, la química, y en concreto la química orgánica, ha podido progresar. Antiguamente se utilizaban métodos químicos muy tediosos para hacer este trabajo y el grado de incertidumbre era elevado. Hoy en día, con los adelantos tecnológicos, la tarea es mucho más fácil, rápida y segura. ¿Has visto algún episodio de la serie CSI en alguna de sus versiones? Nos vamos a convertir en un investigador químico del CSI. Creo que nos lo vamos a pasar en grande. Bueno, entonces, seguimos con lo nuestro. ¿Se escuchó? Sí, profe. Bueno. Esto va acá, en este caso. Bueno, entonces, ahí está, ¿se ve? ¿Estamos bien? Ahí sí. ¿Sí? Sí, Bueno, entonces, una de las facetas que requiere el estudio de los compuestos del carbono es eso, la elucidación estructural, para poder conocer la estructura molecular. Nosotros también vamos a estudiar la reactividad química a través del conocimiento de los mecanismos de la reacción. Vamos a estudiar métodos de síntesis, de producción de determinados compuestos. Y también vamos a estudiar las aplicaciones en temas de naturaleza industrial, biológico y también médico. Y por supuesto, en primer lugar, los aspectos medioambientales de los compuestos del carbono. La química orgánica, vamos a ver a lo largo de la materia, que está relacionada con otras áreas, con la medicina, con la biología, con la farmacia. Bueno, aquí entonces nosotros dijimos que la química orgánica es la química de la vida. Miren, y ahí a modo de pequeños fotitos, vemos algunas de las tantas aplicaciones industriales de la química orgánica. Por ejemplo, aquí que tenemos pinturas, ¿sí? Alimentos, aceites, medicamentos, plásticos, estos insecticidas o productos para el cuidado del hogar, combustibles y petróleo. Entre otras, no son todas, son algunas. Y no dejemos de tener presente toda la química orgánica presente en nuestro organismo. Nosotros somos una química orgánica viviente.
Hasta la Segunda Guerra Mundial, ¿sí?, la principal materia prima de la química orgánica era el carbón. Sin embargo, a partir de la Segunda Guerra Mundial, aparece otra gran fuente de compuestos orgánicos como es el petróleo. Y con ella, con el petróleo, el desarrollo de una gran industria que es la industria petroquímica. Bueno, ¿cómo se obtienen? ¿Cuáles son las fuentes de compuestos orgánicos? Bueno, por un lado, fuentes naturales, que consisten en lo que se llama purificación de principios activos. ¿Qué es un principio activo? Es un componente activo presente en una cierta sustancia. Un ejemplo aquí tenemos la morfina. Esta es la fórmula química de la morfina. La morfina, junto con otros estupefacientes, está presente en el opio. Y el opio se obtiene de una planta que se denomina adormidera. Entonces, mediante extracciones y purificaciones, se logran purificar los principios activos, ¿sí? También es posible modificar productos naturales. Por ejemplo, la atropina. La atropina, midriático. ¿Saben qué es un midriático? Son esos dilatadores de la pupila ocular. Entonces, este producto natural, atropina, mediante cambios que se hacen en el laboratorio, fíjense que la diferencia entre esta molécula y esta otra, que es un relajante muscular, que es la N-metilatropina, la diferencia está acá. Este tiene un carbono hidrógeno 3 que no tenía esta estructura de partida. Y si no, por síntesis. ¿Dónde se hacen las síntesis? En el laboratorio. Ahí tenemos un ejemplo. Esto que les parece loco, vamos a aprender a hacerlo. Partimos del fenol, ¿sí? Luego le incluimos este grupo ácido y obtenemos esta molécula que se llama ácido salicílico, que cuando se somete a un proceso de esterificación se obtiene el ácido acetilsalicílico, también llamado con el nombre comercial aspirina. Entonces, estas son las tres principales fuentes de compuestos orgánicos. Bueno, ¿cuál es la intención de aislar un compuesto orgánico? Puede tener fines comerciales. Aquí hay un videíto sobre cómo obtener a partir de la caña de azúcar el azúcar, con fines comerciales, ¿sí? El videíto justamente no vale la pena que lo veamos ahora porque es larguito, pero bueno, véanlo ustedes después si les interesa. Y si no, fines de investigación. ¿Qué persigue la investigación? Conocer la composición de una muestra orgánica, pero para ello hay que seguir algunas etapas. En primer lugar, obtener una muestra representativa de lo que se quiere investigar. Luego, separar o aislar cada una de las sustancias componentes de esta mezcla representativa para analizarlas con posterioridad. Y por último, identificar cada uno de los componentes de esta muestra. De estas etapas, la que está en negrita acá, es la más larga, es la más compleja, la más laboriosa, la más difícil de realizar. El conocimiento de métodos de aislamiento y purificación de un compuesto es fundamental en la química orgánica. ¿En qué se basan esos métodos de separación? En las diferencias de propiedades físico-químicas de los componentes de la mezcla. Por ejemplo, puntos de ebullición, puntos de fusión, viscosidad, densidad, presión de vapor. Esas serían las propiedades en las cuales se basan estos métodos de separación. Ejemplos de métodos de separación: cristalización, ¿sí? ¿Les suena esto? Bueno, en química general, cuando vieron sistemas materiales en la primera unidad, vieron en qué consistía.
consistía la cristalización, sublimación y volatilización, es un cambio de fase, de sólido a gas, fusión es un cambio de fase, de sólido a líquido, decantación, dejar que se deposite el material más con mayor densidad en el fondo de un recipiente, hacer una destilación que se basa, bueno, aquí tenemos un equipito de destilación fundamentado en los diferentes puntos de ebullición de las sustancias que forman parte de la mezcla, cromatografía. En el laboratorio de esto, en el primer práctico vamos a hacer destilación simple, ¿sí? Destilación fraccionada y vamos a hacer una cromatografía en papel, una cromatografía simple. Son muy lindas, o sea, muy atractivas el hacer laboratorio. Bueno, entonces, aquí prendamos las antenas porque esto ya nos va a permitir esta parte resolver los primeros ejercicios del práctico 1. Para reconocer la estructura de un compuesto debemos realizar estos pasos. Hacer un análisis cualitativo. El análisis cualitativo permite, como lo dice la palabra, viene de cualidad, conocer qué tipos de átomos contiene la molécula. Un análisis cuantitativo que permite determinar el número relativo de los distintos tipos de átomos en la molécula, ¿sí? Y entonces de este análisis cuantitativo surge lo que se denomina la fórmula empírica o mínima del compuesto. Y por último, hay que determinar pesos moleculares para que, basados en la fórmula mínima o empírica, poder determinar la fórmula molecular. Algo a tener en cuenta es que actualmente, o sea, estas técnicas que nosotros las vamos a hacer en el laboratorio, nosotros vamos a hacer el análisis cualitativo, ¿sí? En la primera práctica vamos a determinar la presencia de ciertos átomos en una mezcla. Vamos a hacer análisis cualitativo. Para hacer un análisis cuantitativo se requiere instrumental más complejo. Pero además de seguir estos pasos, actualmente existen métodos instrumentales que contribuyen a determinar la estructura molecular de un compuesto, de los cuales los más importantes son la espectrometría de masas, permite conocer la masa molar y la fórmula molecular de un compuesto. Estos instrumentos los van a ver el año que viene en química analítica instrumental. En la facultad no hay disponibilidad de estos equipos, solamente puede haber, hay algunos, hay algunos espectrómetros, pero bueno, no está disponible todo, ¿sí? Bueno, después además de la espectrometría de masas tenemos la espectroscopía de infrarrojo, que me permite determinar los grupos funcionales presentes en la molécula. ¿Qué son grupos funcionales? Lo vamos a ver la clase que viene, pero para que se vayan haciendo una idea, son átomos o grupos de átomos que le dan a la molécula un comportamiento químico determinado. Por ejemplo, un grupo funcional es el hidroxilo propio de los alcoholes. Entonces, nosotros podemos saber que nuestra molécula tiene oxígeno, pero ese oxígeno está como un grupo ácido, como un grupo alcohólico. Entonces, este tipo de ensayos, la espectroscopía al infrarrojo, me permite conocer los grupos funcionales presentes. La espectroscopía ultravioleta permite detectar si mi muestra tiene un sistema de electrones conjugados. Eso lo vamos a ver en breve. Y por último, la espectroscopía de resonancia magnético-nuclear, que permite estudiar cómo están conectados entre sí los átomos que forman parte de la molécula. Es decir, conocer la estructura molecular. Entonces, como conceptos claros, nosotros, dada una muestra, si le hacemos un análisis cuantitativo, podemos conocer la composición centesimal de la muestra, es decir,
de 100 gramos de muestra, qué porcentaje le corresponde al elemento carbono, qué porcentaje al hidrógeno, qué porcentaje al oxígeno o al cloro, por ejemplo. A su vez, a partir de esta composición centesimal, podemos conocer la fórmula mínima, también llamada empírica, y conociendo el peso molecular, poder encontrar la fórmula molecular del compuesto. Y luego la estructura molecular, es decir, la fórmula molecular del agua es H2O, pero la estructura molecular me dice el átomo de oxígeno está enlazado a 2 átomos de hidrógeno, es decir, ese saber cuál es la conectividad de los átomos es conocer la estructura molecular. Entonces, aquí a modo de resumen, ¿sí? Para conocer la estructura molecular debemos realizar la siguiente metodología experimental. Análisis elemental cualitativo para identificar los átomos presentes en la molécula. Análisis elemental cuantitativo, es decir, cuántos átomos o cuántos moles de átomos de cada especie hay en el compuesto. Pero es el número mínimo de átomos, es decir, me da números enteros relativos de la cantidad de moles de átomos de cada elemento en el compuesto. Eso me da lugar a la fórmula empírica o mínima, que sumado al conocimiento de la fórmula del peso molecular, obtengo la fórmula molecular del compuesto. La fórmula molecular es un múltiplo de la fórmula empírica. Ahora lo vamos a ver con un ejemplito. Acá. Esto es lo que se puede hacer para determinar, por ejemplo, carbono e hidrógeno en una muestra. ¿Cómo se determina en la muestra la presencia de carbono e hidrógeno? Mediante lo que se llama un tren de combustión. ¿Por qué tren? Y porque es una sucesión de dispositivos a través de los cuales, o sea, que constan de un horno en el cual se coloca la muestra cubierta con óxido cúprico y se oxida de tal manera que todo el carbono presente en la muestra se desprende como CO2 y todo el hidrógeno presente en la muestra se desprende como agua. Nosotros en el laboratorio vamos a determinar cualitativamente la presencia de carbono e hidrógeno en la muestra. Vamos a tomar un tubo de ensayo, o sea, lo nuestro va a ser en pequeña escala. Tubo de ensayo, muestra, óxido cúprico, calor. Una vez que calentamos, el dióxido de carbono que se desprende, para saber que se desprendió dióxido de carbono, lo hacemos burbujear en algún medio alcalino para que se forme una turbidez por el dióxido de carbono. Por ejemplo, hidróxido de calcio o de bario. Recuerden, hidróxido de calcio o de bario más dióxido de carbono, carbonato de calcio o carbonato de bario, que son insolubles. Entonces, la presencia de carbono en la muestra se puede confirmar cuando aparece una turbidez en esa solución de hidróxido de calcio o de magnesio. El agua, el hidrógeno en forma de agua, ¿cómo lo vamos a ver? Como pequeñas gotitas en las paredes del tubo de ensayo. Pero eso sería un análisis cualitativo. Para que el análisis sea cuantitativo necesitamos un material absorbente para que absorba el agua, otro para que absorba el CO2, y por diferencia de peso entre el absorbente en su estado seco y el absorbente impregnado en el agua, determinamos cuánto agua se obtuvo a partir de esta combustión y cuánto CO2 se obtuvo. Y así entonces tenemos esta situación. Por ejemplo, ¿qué tenemos que conocer para el análisis cuantitativo? ¿Cuánto pesaba la muestra? ¿Cuánta agua se obtuvo como resultado de la combustión? ¿Y cuánto CO2 se obtuvo? Entonces, supónganse, a modo de problema, se combustionaron 0,225 gramos del alcohol isopropílico, no importa el nombre de la muestra, y se obtienen 0,561 gramos de dióxido de carbono y 0,306 gramos de agua. ¿Qué proporción de cada uno de los elementos hay en la muestra? Es decir, ¿cuál es la composición porcentual de la mezcla? Entonces, ¿qué se hace?
hacer cálculos estequiométricos. Si nosotros obtuvimos 0,561 gramos de CO2, lo vamos a convertir, y sabiendo que todo el carbono que estaba en la muestra está en el CO2, entonces planteamos la relación estequiométrica. 44 gramos de CO2, que es un mol, contiene un mol de átomos de carbono que pesa 12 gramos. Con este cálculo, supongo que estarán familiarizados con la utilización de estos factores unitarios. Sabemos que lo que había originalmente en la muestra eran 0,153 gramos de carbono. De igual manera, con la masa de agua, que es 0,306 gramos, y mediante relaciones similares podemos sacar cuánto hidrógeno había en la muestra. Entonces, 0,306 gramos de agua, entonces 18 gramos de agua, un mol. Cada mol de agua contiene 2 moles de átomos de hidrógeno y cada mol de átomos de hidrógeno pesa 1 gramo. Así obtengo la masa de hidrógeno que había originalmente en la muestra. Pero esto, o sea, la suma de todos los elementos presentes en la muestra, de sus masas, me debería dar los 0,225 gramos. Y vemos que aquí hay una diferencia. Entonces, saco por diferencia la masa del otro componente, que es el oxígeno. No puedo calcular la cantidad de oxígeno a partir de la cantidad de CO2. ¿Por qué? Y porque fíjense que le estoy inyectando oxígeno. Entonces, el oxígeno presente en el CO2, ¿sí? Puede que parte provenga de la muestra, pero también otra parte va a provenir de este oxígeno. Por lo tanto, no puedo usar el dato del dióxido de carbono como referente para calcular la cantidad de oxígeno en la muestra. Siempre se obtiene por diferencia. Podemos sacar la composición porcentual haciendo la masa de carbono sobre la masa de la muestra por 100, tenemos 60% de carbono, el porcentual de hidrógeno como la masa de hidrógeno sobre la masa de la muestra por 100, y acá no es necesario hacer este cálculo, simplemente podría haber dicho, bueno, si mi muestra tiene carbono, hidrógeno y oxígeno, el porcentual restante es el de oxígeno. Y así se calculan se hacen estos análisis elementales. Entonces, para determinar la fórmula molecular, a partir del dato anterior de la composición porcentual, habría que determinar la fórmula mínima. ¿Qué es la fórmula mínima? Esa fórmula que me da las proporciones relativas de los elementos presentes en moles en la molécula. Son números enteros esos números de moles. Se parte de la composición centesimal y se llevan los gramos de cada elemento a moles. Luego, puede que no me den números enteros. Ahora les hice unos ejemplos para que los veamos. Puede que no me den números enteros, entonces los tengo que transformar en números enteros. ¿Cómo? Dividiendo por el número menor de ellos. La fórmula molecular será un múltiplo de la fórmula mínima. ¿Cómo calculamos este X? Haciendo la masa molecular, para lo cual tengo que conocer el peso molecular, y lo divido por el peso de la fórmula mínima. Ahora enseguida en un ejercicio, pero esto nos va a acompañar todo el curso. ¿Cómo vamos a representar fórmulas estructurales? Fórmulas estructurales son fórmulas, representaciones que nos dicen cómo están ordenados, conectados los átomos en la molécula. Hay fórmulas desarrolladas como estas, muy voluminosas, porque imagínense, los compuestos orgánicos son muy grandes, entonces desarrollar cada enlace puede ser para moléculas sencillas, pero para complejas ocupan mucho tiempo y mucho espacio. Por lo tanto, se prefieren fórmulas semidesarrolladas o condensadas, donde omito los enlaces carbono-carbono. Pero ojo, esta fórmula tiene que respetar la conectividad de los átomos. Acá se entiende perfecto. Estos 3 átomos de hidrógeno están enlazados a este átomo de carbono y este carbono está enlazado a este. Y este carbono, que está en el medio, está enlazado a 2 átomos de hidrógeno y a 2 carbonos más. Y este oxígeno está enlazado a este átomo de carbono. Entonces,
las fórmulas, aun cuando sean condensadas, deben mantener digamos, la explicación o el sentido de las fórmulas estructurales. Y luego hay otras que ustedes que son nuevos en esto van a aprender a usarlas con mucha facilidad. Distinto es nosotros que aprendimos a escribir los compuestos orgánicos así y pasar a esto a veces lo tenemos que pensar. Estas son estructuras de esqueleto o enlace línea. Cada quiebre representa un átomo de carbono y se supone que está unido a tantos átomos de hidrógeno como necesiten para completar los 4 enlaces del carbono. Fíjense, siempre el carbono es tetravalente, tiene 4 enlaces. Entonces, acá habrá CH3, ¿sí? 3 enlaces a hidrógeno y el cuarto a este otro carbono, que está enlazado a 2 átomos de hidrógeno, a un carbono para un lado y a un carbono para el otro. Y acá habrá un CH2 también, ¿sí? Esto representa esto. Hay que hacer los quiebres, no puedo hacer una línea recta, porque si no, no se ve dónde están los átomos de carbono. Miren esta otra. CH3, CH. Este CH es este de acá. CH3 es esta ramita de acá. Esto que está entre paréntesis es esta de acá. Y estos dos, esta cadenita de 2 carbonos, es esta de acá. CH2, CH3. Cuando hay átomos diferentes de carbono e hidrógeno, se deben explicitar. Por ejemplo, en esta, una amina, el nitrógeno central está unido a un CH3, a otro y a un CH2, CH3. ¿Sí? Esto es, los libros modernos usan este tipo de representación. Bueno, existen también estructuras tridimensionales muy útiles porque estas representaciones planas no representan la disposición espacial de los enlaces. Acordémonos, vamos a ver ahora, carbonos son tetraédricos, entonces esas fórmulas tridimensionales representan ese ordenamiento en el espacio de los enlaces, muy importantes para la química orgánica. Entonces, bueno, aquí había una propuesta, a ver, yo busco, tengo estos ejercicios, estos son de la guía. Este es el punto A del ejercicio 1, la muestra B del ejercicio 2, el ejercicio 3 y el 6. A ver, los tengo que buscar porque me olvidé de sacarlos. ¿Están todavía? ¿Están aburridos, cansados? Estamos, profe, estamos. Acá estamos, Gaby. Bien, gracias, Juan Pablo. ¿Qué estoy buscando? Estoy buscando ejercicios resueltos. A ver, entonces, espérenme. Acá. Acá. Bueno, les quiero contar que el año pasado nos tomamos, bueno, como cátedra, con la colaboración impresionante de las nuevas incorporaciones a la cátedra, digitalizamos todos los trabajos prácticos. Una tarea maratónica. Pero bueno, un gran avance. Vamos entonces acá. Entonces, esto lo tienen en la guía. ¿Se ve? ¿Quieren mayor tamaño? A ver, ahí. Entonces, el primer ejercicio decía, ¿cuál es la composición porcentual de este, C2H6O? Entonces, ¿cómo se hace? Eso simplemente consiste en hallar el porcentaje de cada elemento. Entonces, el 100% lo constituye la muestra, la masa molar de la muestra. En este caso, es de 46 gramos por mol. ¿Cómo lo calculamos? 2 por 12 más 6 por 1 más 16. Eso me da 46 gramos por mol. Es decir, esta sustancia tiene una masa molar de 46 gramos por mol y constituye el 100% de la mezcla, de la muestra. ¿Cuánto hay de carbono? ¿Qué porcentual? Y hay 2 moles de átomos de carbono.
que expresados en gramos serían 2 por 12, 24 gramos de carbono por cada 46 gramos de compuesto. Para pasar a por ciento, multiplico por 100. Me da 52, y algo. Hago lo mismo con el hidrógeno. Tengo 6 moles de átomos de hidrógeno en un mol de compuesto que pesa 46 gramos. ¿Cuánto pesa? ¿Cuál es la masa de hidrógeno? 6 gramos. Eso me da 13% de hidrógeno. El porcentaje restante lo puedo calcular así, ¿sí? De igual manera, tengo un mol de átomos de oxígeno por cada 46 gramos de mezcla, que por 100 me da tanto. ¿Cómo verifico si no me equivoqué? Y bueno, hago la sumatoria de los porcentuales y que lógicamente me tiene que dar 100%. Ese es el ejercicio. Tienen, creo que, 2 propuestas para resolver. Es muy simple. ¿Cómo calcularíamos la composición porcentual de una muestra que por análisis elemental cuantitativo nos dio? Ahí están los resultados del análisis elemental cuantitativo. Trabajé con 5,95 miligramos de muestra, obtuve 13,97 miligramos de CO2, 2,39 miligramos de agua y 7,55 miligramos de cloruro de plata. El CO2 contiene el carbono en la muestra, por eso lo voy a usar este valor para determinar el porcentaje de carbono en la muestra. El agua contiene el hidrógeno que había en la muestra, por eso voy a usar este valor para calcular el porcentual de hidrógeno en la muestra. Y de acá, ¿qué me sirve? ¿Qué estaba en el compuesto orgánico? Los compuestos orgánicos tienen halógenos, es decir, el cloro presente en la muestra se hizo precipitar como cloruro de plata y se pesó y se vio que pesaba 7,55 miligramos. Entonces ahora, hago los cálculos de cuánto porcentaje de carbono hay en la muestra. Bueno, simple. Si obtuve 13,97 miligramos de CO2 por cada 5,95 miligramos de muestra y en un mol de CO2 que pesa 44 miligramos hay un mol de átomos de carbono que pesan 12 miligramos, puedo hallar así la composición porcentual. Si ustedes les dan los valores, las pesadas en miligramos, que es lo que corresponde a estos análisis, porque se realizan con muestras pequeñas, pero perfectamente, si les resulta más simple, pueden expresar todo en gramos, porque estas cantidades son escalables. Si 5,95 miligramos tienen estos miligramos de CO2, estos de agua y estos de cloruro de plata, 5,95 gramos contienen esta cantidad en gramos, esta también y esta, o esta cantidad en kilogramos contienen esta cantidad en kilogramos, esta y esta, ¿se entiende? Así que si a ustedes les resulta más simple y se pierden usando miligramos, o sea, no es, a lo que voy es que no es necesario hacer 0,000 hasta pasar a gramos, ¿entiende? Puedo trabajar con estos números directamente. De igual manera, con los 2,39 miligramos de agua en 5,95 miligramos de muestra y a razón de 2 miligramos de hidrógeno por cada mol de agua, milimol de agua que pesa 18 miligramos, este sería el porcentaje de hidrógeno. Y para sacar el porcentual de cloro, hago lo mismo, 7,55 miligramos de cloruro de plata por cada 5,95 miligramos de muestra, por un mol de cloruro de plata contiene, ahí está la fórmula, ¿sí? Bueno, ahí la ven, un mol de cloruro de plata contiene un mol de cloro, entonces acá lo expreso en forma de masa. Para verificar si están bien los cálculos, y si no contiene, no me falta algún componente que podría ser oxígeno, hago la sumatoria. Me da casi 100. La muestra no tiene oxígeno. Y conocida esta composición, puedo conocer este otro ejemplo, la fórmula empírica. Tengo que suponer que tengo, si me dan la composición porcentual, es bueno suponer que tengo 100 gramos de muestra, de los cuales 29,8 son gramos de carbono,
6,3 son gramos de hidrógeno y 44 son gramos de cloro. Este ejercicio es diferente del anterior, no es una continuación. Debo transformar estas masas en moles dividiendo por la masa molar. ¿Sí? Lo hago para el carbono, lo hago para el hidrógeno, lo hago para el cloro. Pero yo no puedo tener 1,5 moles de átomos de cloro en la fórmula. No puedo tener 2, a ver qué dice ahí, 2,4 o 2,5 o 6,3. Entonces debo transformar esos moles de átomos en números enteros. Como decíamos recién, dividiendo por el menor de ellos. ¿Cuál es el menor? 1,24. Entonces divido las cantidades anteriores por el menor para transformarlos en números enteros. ¿Sí? Y resulta que mi fórmula mínima o empírica es, hoy, ¿por qué? ¿Qué hice? Ah, reanudar. A ver. Entonces, ¿cómo los transformo en números enteros? Dividiendo por el menor de los tres, ¿sí? Ahí, que era 1,24. Tengo 1,24, 1,24, 6,3 y 2,48. Lo divido por 1,24. Y este aquí que por suerte me dio entero, 1,20. 1 mol de átomos de cloro, 1 mol de átomos de oxígeno, 2 moles de átomos de carbono y 5 moles de átomos de hidrógeno. Esta es la fórmula empírica o mínima. La fórmula molecular será un múltiplo de ella, que es lo que vamos a hacer en el otro ejercicio. Me dan la composición porcentual de la muestra, ¿sí? 40% de carbono, 6,6% de hidrógeno y el resto es oxígeno. 53,4% es de oxígeno. Pero no me dan el peso molecular, me lo dan disfrazado, diciendo la densidad relativa al aire es 2,04. ¿Se acuerdan cuando vieron gases que en igualdad de presión y de temperatura, la densidad era directamente proporcional a la masa molar del compuesto? Y eso es lo que vamos a usar acá. Entonces, en primer lugar, sacamos los números de moles, fíjense, 3,33 para el carbono, 6,6 para el hidrógeno y para el oxígeno 3,33. Los transformo en números enteros dividiéndolos por el más pequeño, por 3,33. Y obtengo la fórmula mínima o empírica, que me da carbono, hidrógeno, 2, oxígeno. La fórmula molecular será un múltiplo de ella. Entonces, ¿cómo hago para calcular este X? Debería conocer la masa molar o el peso molecular de la muestra. Pero antes tengo que, ese dato sale de la densidad relativa al aire. ¿Qué es una densidad relativa? Es un cociente, es un número sin unidades que usa como referencia la densidad de otra sustancia. En este caso, la densidad relativa de 2,04 es relativa al aire. Por lo tanto, será el cociente entre la masa molar de la sustancia incógnita y la masa molar del aire. Buscan en tablas, masa molar del aire es 29 gramos por mol. Si no tienen las tablas, recurrimos a lo que aprendimos en química general. ¿Cómo se saca la masa molar de una mezcla gaseosa? Sumatoria de fracciones molares por masas molares de cada componente. Y las fracciones molares del aire, ¿cuáles son? 79% de nitrógeno, 21% de oxígeno. Hacen esa cuenta y aproximadamente les da 29 gramos sobre mol. Por lo tanto, para sacar la masa molar de la sustancia, bastará con multiplicar la densidad relativa por la masa molar del aire, que es la referencia, y me da casi el doble de 30. Con lo cual, el número que me multiplica a la fórmula mínima para obtener la molecular es un 2. Es decir, que ese 2 afectará al carbono, al hidrógeno y al oxígeno. ¿Se entendió? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Sí, profe, se entendió. Bien. Esto va a estar en el videíto también, pero bueno, no es nada complicado esto. Terminemos entonces con lo que estábamos. Si lo encuentro, acá lo encontré. Entonces, de este resolvimos un ejemplo del ejercicio 1, un ejemplo del 2, todo un ejemplo del 3 y todo el 6. Ustedes están en condiciones de
resolver, a ver, yo acá tengo la guía, les digo, con esto van a poder resolver el del práctico, lo que se denomina análisis elemental cuantitativo, el ejercicio del 1 al 7. ¿Sí? 7 ejercicios los tienen que hacer. Bueno, y sigamos. Bueno, ¿qué puede, acá como una situación posible que puede ocurrir en el laboratorio? Supónganse que encuentran en el laboratorio 2 frascos, uno identificado con A y otro con B, en el cual nos dicen los frascos que ambos tienen la misma fórmula molecular, que es esta, y por lo tanto van a tener el mismo peso molecular. Sin embargo, hay muchas sustancias que pueden tener esta fórmula molecular y en la etiqueta o el rótulo del frasco no dice nada. ¿Serán el mismo compuesto? Se hacen entonces, ¿cómo se procede en el laboratorio? Se hacen análisis sencillos de laboratorio y se observan si los resultados son idénticos o similares. Bueno, concluimos, se trata de la misma sustancia, pero de no ser así, se dice, bueno, si son diferentes y se trata de compuestos pertenecientes a distintas familias orgánicas. Entonces, aquí, por ejemplo, viene el próximo, un posible ejemplo de situación con la que pudieran encontrarse en el laboratorio. ¿Sí? Estos son datos experimentales, ¿sí? Entonces, que además figuran en la bibliografía. Entonces ustedes, habiendo hecho ensayos en el laboratorio, ¿qué hacen? Recurren a una tabla con propiedades físicas de compuestos y tratan de ubicar cuál es cada uno de los de ustedes. Acá, bueno, acá hay características del éter etílico y el 1-butano. Bueno. Entonces, como resumen, un compuesto orgánico, ya sea aislado de fuentes naturales o sintetizado en el laboratorio, es necesario determinar las propiedades físicas como puntos de fusión, puntos de ebullición, viscosidad, eso que está entre corchetes alfa es la rotación específica por si la molécula tiene actividad óptica, y luego se determina, uy, esperen que me están llamando acá. Y luego se contrasta las propiedades físicas que ensayaron con datos bibliográficos y se puede proponer la estructura molecular. Bueno, y a modo de repaso, esto lo vamos a ver el jueves en química inorgánica y, o sea, que vamos en paralelo, ¿sí? O sea, a medida que veamos la unidad de enlaces en química inorgánica, en química orgánica vamos a tratar de ver lo que necesitamos. Pero bueno, la pregunta sería, ¿se acuerdan que vimos que de los 30 millones de compuestos químicos que se conocen hoy en día, el 99% son compuestos orgánicos? ¿Qué es lo que hace al átomo de carbono tan especial para poder dar tantos compuestos diferentes? Y bueno, tiene características únicas. Por un lado, los átomos de carbono tienen una propiedad de unirse consigo mismo en un número indefinido de veces. Fíjense, forman largas cadenas, pueden tener ramificaciones, o sea, cadenas laterales, pueden cerrarse formando anillos o ciclos, y cada ordenamiento diferente corresponde a un compuesto diferente. Por eso es que el átomo, o sea, los compuestos orgánicos, superan en millones de veces a los compuestos inorgánicos. Bueno, allí hay los datos de Kekulé del siglo XIX, mediados del siglo XIX, que Kekulé y Cooper, nosotros a Kekulé lo vamos a volver a nombrar cuando veamos benceno, compuestos aromáticos, pero bueno,
químico muy dedicado a la química orgánica, propusieron estos científicos que el carbono es tetravalente. ¿Sí? ¿Vieron lo que les dije? Siempre tiene 4 enlaces, los vemos acá. Este es un modelo tridimensional, ¿ven? De bolas y palillos se llaman. Fíjense, este es un átomo de carbono. Generalmente se utilizan colores diferenciados. Las bolillas negras son átomos de carbono, las blancas de hidrógeno. Fíjense que también respetan el tamaño atómico. Un átomo de carbono es más grande que un átomo de hidrógeno. Y también respetan la estructura tetraédrica del átomo de carbono. ¿Ven? Entonces, la teoría de Kekulé-Cooper se amplió cuando se sugirió la posibilidad de existencias de uniones múltiples entre los átomos, además de poder formar anillos de átomos. Entonces allí vamos a ver compuestos con enlaces simples, carbono-carbono, enlaces dobles, carbono-carbono o carbono-oxígeno, enlaces triples, carbono-carbono, carbono-nitrógeno, pero siempre el carbono tiene 4 enlaces. En este caso, si miro aquí este del triple enlace, un enlace con el hidrógeno que está a la izquierda y 3 con el carbono vecino. ¿Sí? Bueno, y esto, que no sé si les gusta mucho, es repasando, ¿sí? Recordemos la geometría molecular de los carbonos en el metano. Esta diapositiva me juego que la tenían en la presentación del año pasado. Carbono con hibridación sp3. Este sería el átomo de carbono sin hibridizar. Entonces tiene un orbital 2s, recuerden la configuración electrónica externa, 2s2, 2p2. Sin embargo, con esta configuración electrónica no podemos justificar que el carbono se une a 4 átomos de hidrógeno con 4 enlaces idénticos. Entonces proponemos la hibridación de orbitales, que es una hibridación mezcla de orbitales puros y reorientación en el espacio. ¿Sí? ¿Cómo se reorientan? Lo más separados posibles. ¿Cómo sería? En un tetraedro. Entonces aquí tenemos el átomo de carbono sin hibridizar, con 2 electrones en el orbital S, 2s, un electrón en el orbital 2p, 2px, 2pi, 2pz, el que quieran ahí lo llama 2pi, que tiene 2 lóbulos, y otro electrón en el 2px. El 2pz es este que viene hacia adelante, acá, perpendicular al plano. Estos orbitales se mezclan, un orbital 2s con 3 orbitales 2p, y obtengo 4 orbitales híbridos sp3 idénticos, representados por estos lóbulos, que al solaparse con los átomos de hidrógeno nos dan los enlaces carbono-hidrógeno característicos del metano, con geometría molecular tetraédrica. Eso es un poco lo que se veía en ese esquema anterior, en esa representación, ¿sí? Los tetraedros. Bueno, aquí tenemos un átomo de carbono que experimenta hibridación sp2 cuando forma el eteno o etileno, o sea, cuando forma dobles enlaces. En este caso, se desplaza uno de los electrones 2s a un orbital 2p y se mezclan un orbital 2s con 2 orbitales 2p para dar 3 orbitales sp2 orientados según un triángulo plano, quedándole un orbital p puro perpendicular al plano que aloja un electrón, el cual se solapa lateralmente con el otro orbital p puro sin hibridizar del otro átomo de carbono para dar el doble enlace. Bueno, ahí lo explica. Y por último, hibridación sp, propia de los alquinos o del triple enlace, donde un electrón del orbital 2s puro migra al orbital 2p que está vacío y se mezcla un orbital 2s con uno 2p para dar 2 orbitales híbridos sp que están en un ángulo de 180 grados y 2 electrones solitarios en orbitales p puros, que son estos, ¿sí? Que constan de 2 lóbulos y que se solapan lateralmente con los orbitales p
puro sin ingresar del otro átomo de carbono para dar este triple enlace. Bueno, allí está la explicación. Y hasta acá sería todo. No sé si hay alguna pregunta. A ver, dejo de grabar o pausa.